cumplen esa complicada tarea de distribución de la sangre por todos los tejidos, desde el cerebro hasta todos los órganos. Y bueno, esa podríamos decir, para decirlo de forma muy sencilla, es la función que cumple ese órgano. Claro, ahí está. Yo decía, de pronto sería el más importante, porque llega a cada lugarcito de nuestro cuerpo, pero obviamente funciona en base a los demás órganos que están todos conectados. Pero sin él, aparte la parte sentimental también es muy buena, porque también afecta el corazoncito, y ahora lo vamos a hablar. Bueno, es la primera causa de muerte en el mundo? ¿En nuestro país? ¿Cómo va esa cifra? Sí, sí, en nuestro país tiene un perfil similar a los países desarrollados, en los cuales las enfermedades no transmisibles son las que ocupan los primeros lugares, y en este caso las enfermedades cardiocirculatorias sí ocupan el primer lugar como causa de muerte. Decíamos el otro día, te lo comentaba en otra nota, que la buena noticia es que esa situación viene disminuyendo. La mortalidad, si bien es muy importante, porque alrededor de 30.000 personas uruguayos mueren por año por afecciones cardiovasculares, esas cifras han empezado a retroceder, y en base básicamente a dos razones fundamentales. Por un lado, que la ciencia médica, y bueno, la cardiología en este caso, cuenta hoy con procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos que son muy eficaces, que ayudan a salvar vidas y por lo tanto a combatir esa mortalidad. Pero simultáneamente a eso también que el comportamiento de los uruguayos se ha ido modificando para bien, y hábitos saludables, hábitos preventivos han comenzado a adoptarse, y esa segunda razón está incidiendo fuertemente en esa disminución de la mortalidad, que si bien es importante, si bien todavía es la primera causa de muerte, en el segundo lugar están todas las afecciones neoplásicas. Bueno, como que ha ido prendiendo en la conciencia de nuestra población de que es importante adoptar algunos cuidados que en realidad son sencillos, que no tienen costo y que tienen muchos resultados, ¿no? En la población en general y, bueno, y en uno en particular cuando los adopta. Claro. Y bueno, un poco de eso se trata, es decir, en esta semana recordar que esos hábitos, bueno, no son para realizarlos solo esta semana, para realizarlos todas las semanas del Todos año, los días de todos la los días. vida. ¿Hay algún síntoma, digamos, amén de procurar, bueno, hacer los diferentes pasos que hay como para prevenir un infarto, un problema cardiovascular, para que la persona consulte? ¿Tiene algún síntoma, digamos, que muy notable para pensar es el corazón? A ver, quizás primero sea mencionar rápidamente los 3 o 4 hábitos o comportamientos preventivos que son muy importantes, que tienen mucha incidencia en el control y en la prevención, y que son fáciles y baratos. Bien, y lo hacemos, lo dijimos ayer, me lo decía en el informativo, y viene bien todos los días, creo que anotarlos y repasarlos, Sí, para aplicarlos. Podemos comenzar en el punto de vista de los hábitos alimenticios. Hay 2 o 3 conductas muy importantes, que es la disminución de la ingesta de grasas, la disminución de la ingesta de azúcares y también de sal. Es decir, esas 3 cosas que son relativamente fáciles de realizar. Usted dice disminución, no prohibición, no, digamos. digo, de pronto en un paciente en particular con determinada situación uno le recomienda 0 azúcar o 0 grasa o
o cero sal. Bien. Pero como hábito general, a la población en general, que está sana, pero que se tiene que cuidar, hablamos de la disminución, es decir, evitar el exceso de esos alimentos o de esas sustancias. Ya con eso se da un paso muy importante y es fácil de incorporar en los hábitos dietéticos y en los aspectos culinarios de la casa. Al cocinar ya hacerlo con esas precauciones es un factor. El siguiente es el ejercicio, que también cuando decimos ejercicio no tiene por qué ser practicar deportes en forma activa, que no todos lo pueden hacer ni todos están en condiciones, pero sí va desde el caminar hasta andar en bicicleta o cualquier otro tipo de actividad de los llamados ejercicios aeróbicos, es decir, que son de aquellos en los cuales hay desplazamiento del cuerpo. Esos son los más saludables, no son tan saludables ni tan recomendables los ejercicios anaeróbicos, que son, por ejemplo, todo aquel sistema de gimnasio, de levantamiento de pesas, que eso es para personas que previamente están en aptitud a hacer ese tipo de actividad. Pero sí, todos podemos hacer una actividad aeróbica que va desde caminar, nadar, andar en bicicleta, algo que además de ser saludable, provoque bienestar, provoque una situación de distracción, de recreación, de Claro, juego. por los lugares en que se puede ir, que también provoque o practicar eso. un deporte que le produzca satisfacción, porque eso contribuye también al bienestar psicológico. Por lo tanto, la actividad física, en segundo lugar. El control de la hipertensión, es decir, a veces las personas no saben que son hipertensas y tienen hipertensión. Y es una situación muy peligrosa porque la hipertensión es como un enemigo oculto que muchas veces no produce síntomas, la persona no siente absolutamente nada, pero cuando se controla la presión resulta que estaba alta. Y eso, con el paso del tiempo, esa hipertensión mantenida afecta y enferma las arterias. Es exactamente lo mismo que sucede cuando las cañerías de nuestra casa están diseñadas para determinada presión y uno las hace funcionar con una presión por encima, se van a romper antes. Claro. Bueno, y esto es algo parecido. Esas arterias que están sujetas a un régimen tensional mayor al que vienen de fábrica, se van a dañar antes y bueno, y ahí aparecen desde los problemas cerebrales hasta problemas renales o propiamente en el propio corazón. O sea que una recomendación es un control periódico de la presión arterial con el médico. Es algo que es muy sencillo de realizar y ya de paso en ese control periódico, bueno, el médico le puede recomendar otro tipo o chequear otro tipo de situaciones. Pero la hipertensión, que a veces se le minimiza, la persona dice, no, doctor, yo siempre tengo presión, la mía es nerviosa, es una respuesta muy común. Y sea nerviosa o sea de la causa que sea, es presión alta. Es presión. ¿Y cuál sería el valor de decir esto es los, presión alta? Los valores internacionalmente aceptados cada vez son más exigentes. Se habla de 120 o 130 milímetros de mercurio de sistólica, que es la presión alta como la conoce la gente, y la presión diastólica, que es la llamada la mínima, debería estar por debajo de los 80 milímetros de mercurio. O sea, 13,8 para entendernos, 12,8. Eso sería bien. Por encima de eso ya entramos en una franja de hipertensión, que puede ser de muy leve hasta cifras más altas que pueden ir a hipertensiones muy severas. Pero aún las hipertensiones leves, en forma sostenida, a la larga pueden dañar y dejar de ser leves y pasar a otro rango más grave. Entonces, hoy la recomendación es que aún las hipertensiones leves
deben ser tratadas. Tratadas no quiere decir necesariamente con medicamentos. Claro, tal vez sin Muchas ingesta de veces con sal. estos hábitos que decíamos recién, disminución de la sal, ejercicios aeróbicos, con eso puede ser suficiente para una hipertensión leve llevar las cifras normales sin necesidad de tomar medicamentos. ¿Se recomienda semanalmente controlarse la presión? Bueno, una persona sana que no tiene antecedentes y en sus controles son normales, diríamos que cada 6 meses que se haga un control es normal. Ahora, cuando la persona ya tiene problemas de hipertensión, bueno, ahí los controles pueden ser, sí, semanales o Pero cada 15 puede días. pasar que un paciente una persona tenga presión alta por una circunstancia en especial, o eso ya cuando se manifiesta sobre el Puede, valor normal ya puede seguir siendo... puede haber circunstancias, hay circunstancias fisiológicas normales que hacen subir la presión. Por ejemplo, el ejercicio, cuando uno termina de hacer una actividad física, es normal que la presión se eleve porque es un requerimiento del propio esfuerzo físico que la presión sanguínea debe elevarse. Pero pasado unos pocos minutos de terminado el ejercicio se restablece la normalidad. Esa es una circunstancia fisiológica que no se considera anormalidad. Bien, perfecto. Y en algunos casos la hipertensión es secundaria, es decir, tiene una causa que se puede identificar y tratar y curar. Por ejemplo, una afección renal o alguna situación en la cual hay una causa objetivable y curable. Pero son los mínimos casos. La mayor parte de las hipertensiones arteriales son personas que en algún momento de la vida, puede ser de personas de joven o en edades avanzadas, pasan de tener presión normal a tener presión alta. ¿Por qué? No lo sabemos. Ahí inciden factores genéticos, familiares. ¿La edad también? Pero sí, puede ser la edad, pero no necesariamente. Es decir, en algún momento una persona joven puede empezar a tener hipertensión y no hay una causa que diga, bueno, la razón es esta. Es algo que aparece y por eso se le llama hipertensión esencial. En medicina, cuando decimos esencial es porque no sabemos la causa. Claro. Doctor, hablábamos después de todos estos puntos recomendables para ir previniendo, hablábamos de si podría existir un síntoma, digamos, de que nuestro corazoncito no está funcionando bien. Sí, hay síntomas típicos, habituales, que la persona puede consultar y ser por causa cardíaca. Puede ser el más frecuente, el más común, pero que no necesariamente puede ser del corazón, es un dolor en el pecho. Eso es un síntoma habitual de una afección cardíaca, pero dolor en el pecho puede haber por muchísimas otras razones y no ser del corazón. Por lo tanto, si hay un malestar o dolor en el pecho, lo razonable es consultar. Claro. También la falta de aire, no el agotamiento físico, no el cansancio ese de agotamiento, por decir, la falta de aire. Me falta el aire, es decir, respiro con dificultad. Eso también, lo mismo, puede ser por otras razones, puede ser por problemas respiratorios u otros, pero también puede ser por un problema cardíaco. Entonces, ante un síntoma de esos, lo correcto o lo recomendable es la consulta y bueno, ya a partir de ahí se puede identificar. Ahí está. Y cuando falta el aire me acuerdo del tabaco, porque la gente fumadora tal vez le falte el aire. Ese era el cuarto factor que íbamos a mencionar como preventivo y de enorme importancia en la prevención. El no fumar, es decir, o a la inversa, la persona que fuma está más expuesta, multiplicando sus riesgos, no solo de afecciones cardíacas, ¿no? Está multiplicando sus riesgos a padecer enfermedades respiratorias, enfermedades neoplásicas. Y bueno, en ese sentido,
nuestro país ha avanzado mucho en los últimos años en el combate al tabaquismo y eso se está reflejando ahora en las cifras de afecciones cardíacas. Se han hecho estudios y a partir de que se llevan unos años de combate frontal al tabaquismo, se nota que las incidencias, por ejemplo, de infarto de miocardio han bajado. Bien, bueno, eso Y es claramente atribuible a esa política de combate muy frontal al tabaco, al cigarrillo. Es claramente un factor muy importante y que lo mismo, no solo acá el aspecto económico es al revés, es a favor de la persona, es decir, me estoy cuidando y además estoy ahorrando dinero. y está cuidando al otro, porque también, bueno, antes, ahora está toda esta modalidad y esta determinación que ya hace un tiempo existe de no fumar en lugares donde están otras personas, de hacerlo al aire libre, porque digo, el fumador activo es una cosa y el pasivo por allí recibía También, todo sí. esto que también le afectaba, ¿verdad? Sí, sí, es una realidad. Está comprobado que el fumador pasivo también puede sufrir afecciones casi igual como si fumara. Y el alcohol, doctor, ¿también perjudica ahí el corazón? Bueno, como todo, con moderación, ¿verdad? Con moderación, bien. No, Estamos, está comprobado que es decir, la persona que nunca tomó alcohol, no le vamos a decir que empieza a tomar alcohol porque eso es bueno para el corazón, que siga igual. Y la que normalmente consume alcohol, cuando decimos consumo de alcohol, de ese consumo social que hay de alcohol, ¿verdad? claro, O cotidiano en la moderado. mesa, bueno, ahí también está comprobado que el consumo de vino es mejor que consumir otro tipo de bebidas alcohólicas. Y bueno, y también cuando decimos moderado, cada uno tiene que adoptar cuál es Máximo la dos máxima. copitas. Bien, ¿y el whisky qué tal? Porque a El veces whisky, el médico me dijo que un whisky sí puedo tomar. A ver, ¿cómo es eso? lo mismo, es decir, en realidad la incidencia más favorable eso tiene con el vino que con el whisky. Pero bueno, estamos siempre en lo mismo, es decir, la cantidad es Lo que hace lo que hace el al resultado. resultado. Así que Bien, bueno, un poco un poco eso, ¿no? es eso. Bien, hay diferentes situaciones que, bueno, el corazón por allí evidencia luego de que se enferma. También puede ser por la obesidad. A ver qué me dice. Sí, Bueno, hablábamos de a ver, alimentación y ejercicio físico, tal vez va todo de la sí, mano, ¿no? la obesidad por sí mismo no es una situación en la cual directamente esté vinculado a un factor de riesgo directo a enfermar del corazón. Pero sí, la persona que padece obesidad está de alguna manera forzando todos sus sistemas y todos sus órganos y también al sistema cardiocirculatorio y por ahí, por supuesto, que va a tener un efecto negativo y por lo tanto es una razón más para tratar de resolver esa situación de obesidad. La gente que tiene arritmia está muy Bueno, expenso a sufrir un paro cardíaco, por decir así, ¿o bueno, cómo es? la arritmia es un cuadro que pertenece a las afecciones cardíacas. Eh, a ver, para decirlo en términos sencillos, ese músculo que decíamos, esa bomba que está permanentemente latiendo a 60 o 70 o 100 latidos por minuto,